En este caso vamos a hacer una comparativa entre la Versys 650 y la TRK 502. En este caso vamos a hablar un poco más sobre la 502X, que nos da algunas posibilidades que la Versys no nos ofrece, ya que en este caso Kawasaki no tiene la versión aventurera como si la tiene Benelli en su TRK, que nos ofrece la GT, que es la más similar a la Versys 650, y la versión X, que es esta que estamos viendo en imágenes. En este informe, más que nada, lo que queremos hacer es mostrarles las diferencias que hay entre una moto y la otra, qué alternativas nos ofrece Benelli en esta versión X, que es un poco más polivalente, un poco más aventurera, y si realmente vale la pena pagar la diferencia de valores que hay entre Kawasaki y Benelli, que si bien en Europa es de un 55-60% más, aproximadamente la diferencia que hay entre la TRK y la Versys, en países como Argentina, por una cuestión de carga impositiva, la Versys duplica el valor de la TRK, lo que todavía la hace mucho más lejana al bolsillo del usuario. Así que de esta manera comenzamos con el informe y vamos a ir paso por paso contándote de qué se tratan estas dos motos. Bueno, para comenzar, básicamente algo importante que hay que aclarar es que Kawasaki ofrece la Versys en 300, 650 y 1000 centímetros cúbicos. En este caso la 650 es el modelo intermedio y por lo tanto, obviamente, posee características en lo que es chasis y ciclística, ¿no? Apartando el motor que la 300 no tiene. Y obviamente hay ciertas cosas que la 1000 tiene y en el caso de la 650 no ofrece. Por otro lado, Benelli en la TRK 502, como es la más grande, por lo menos hasta ese momento, porque ahora se está desarrollando la 800, lo que hizo fue poner toda la carne al asador en este modelo. Utilizó el motor de 500 centímetros cúbicos, que era el motor más grande que estaba utilizando en 2 cilindros hasta ese momento, en una carrocería realmente un poco sobredimensionada para lo que estamos acostumbrados a ver en esa cilindrada, y además nos ofrece unas cuantas cosas que normalmente estamos acostumbrados a ver en motos de alta gama, justamente por eso, porque es la moto más grande que Benelli tenía en este segmento. Entonces, por ahí vamos a encontrar una cierta dicotomía en ese sentido. Con respecto a las motorizaciones, son motores de 2 cilindros con 4 válvulas por cada cilindro, doble árbol de leva a la cabeza, refrigerado por agua y alimentado por inyección electrónica. Ahora, ¿dónde se encuentra la diferencia? Versys son 650 centímetros cúbicos, TRK son 500. Y no solo eso, sino que Versys es un motor super cuadrado, o sea, de carrera corta, y TRK es un motor cuadrado, o sea, de carrera larga. Y vamos a explicar un poquito de qué se trata esto para, sin haber conocido, en el caso de ustedes que por ahí no tuvieron la posibilidad de usar las dos motos, para que puedan entender de qué es lo que van a sentir en cada uno de los modelos, justamente por estas características que estamos hablando del motor, de ser cuadrado o super cuadrado. Ahora, para explicar brevemente cuáles son las diferencias entre un motor cuadrado y super cuadrado, bueno, el motor super cuadrado son motores de carrera corta. Cuando el motor es de carrera corta, logra revolucionar mucho porque baja mucho la velocidad del pistón en ir y volver. Entonces, a la misma cantidad de revoluciones, el pistón va más despacio, por consecuencia, logra más revoluciones. En la misma cilindrada vamos a tener más revoluciones. El motor cuadrado es de carrera larga. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, el motor de carrera larga, la ventaja que tiene es que la palanca que hace la biela en el cigüeñal es mayor porque al ser de carrera larga, la distancia entre el muñón de la biela y el eje del cigüeñal es más larga. Entonces, como si nosotros quisiéramos agarrar una llave para ajustar una tuerca, agarrándola más de lejos. Entonces, los motores de carrera larga, como el TRK, generan mucho torque, pero ¿cuál es el problema? El limitante más grande que tienen los motores de combustión interna es justamente la velocidad del pistón. En el caso de la TRK, va a necesitar que a las mismas revoluciones de motor, el pistón vaya más rápido.
porque tiene que hacer un recorrido más largo. Entonces se limita la cantidad de revoluciones que puede lograr y por consecuencia se limita la velocidad máxima, porque necesita un cambio más pesado para lograr la misma velocidad porque llega al límite. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un motor de buena cilindrada, podemos sacrificar un poco de revoluciones y velocidad máxima para lograr mayor torque si es que el tipo de moto lo necesita. Y estas son motos que el torque realmente les viene bien, sobre todo en la versión X de la TRK, que es una moto que por ahí nos va a encontrar en algún circuito un poco trabado o tratando de trepar alguna montaña, cargado. Entonces el torque se agradece. Cuando nosotros tenemos un motor de baja cilindrada, no podemos hacer que la carrera sea muy larga porque prácticamente no tenemos potencia y velocidad final. Cuando nosotros tenemos un motor de alta cilindrada, sí podemos jugar con eso y hacerlo de carrera larga porque nos va a lograr una buena velocidad final gracias a la cilindrada que se lo permite, va a bajar las revoluciones del motor, lo que va a lograr que consuma menos combustible, que el torque esté más de abajo y no necesitemos estar revolucionando mucho la moto y que el desgaste a la larga sea menor. Entonces, eso está muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Los 500 centímetros cúbicos de Benelli son suficientes para hacer eso? Bueno, eso depende. Por un lado sí, por otro lado no. ¿Y por qué? Porque la Benelli logra superar los 160 km por hora, con dificultad llega a 170. Es una velocidad que para crucerear está muy bien y nos permite lograr una velocidad máxima permitida y tener un resto para sobrepasar. A la vez, el motor va relajado y es un motor que va muy bien. Si nosotros vamos a tener esa utilización, el motor realmente es excelente. Lo bueno con respecto al torque es lo que hablábamos, que es una moto que no se va a quedar, no vamos a tener que acelerar mucho para que salga en situaciones dificultosas. Pero si nosotros queremos viajar a 160, 170, 180 km por hora, porque nos gusta esa conducción, no nos va a servir. En el caso de la Versys, ¿qué es lo que pasa? Logramos tener el torque un poco más arriba, pero gracias a la mayor cilindrada, genera un muy buen torque. Entonces, el torque va a ser suficiente y tenemos el plus de tener una velocidad máxima superior. La Versys supera los 180 km sin problema. Y ronda los 190 km por hora de velocidad final. Es una velocidad realmente muy respetable. Entonces, si nosotros buscamos una velocidad crucero 120, 130, 140, cualquiera de las dos nos va a venir muy bien. Cargada o descargada, las dos se mueven muy bien. Con respecto a la autonomía, el consumo es relativamente similar y los tanques son bastante parecidos. Uno tiene 20 litros, el otro 21. Es prácticamente igual, tiene una autonomía realmente de sobra. Así que con respecto a la motorización, eso es más o menos el resumen de lo que podemos decir. Ahora, ¿qué es lo que nos ofrece la Benelli TRK 502 que no nos ofrece Versys? Bueno, la versión X de la Benelli trae algunos aditamentos que la Versys no nos ofrece, que por un lado son mejores y por otro lado son peores dependiendo del uso que le vamos a dar. Por ejemplo, la Benelli tiene una altura superior, lo que permite justamente andar en terrenos más escabrosos, pero por otro lado la altura del asiento es realmente muy alta. Entonces, si el piloto no tiene una buena altura, realmente se le hace muy incómodo manejarla. En el caso de la versión GT, la altura del asiento es similar al de la Versys. Ahora, con respecto a las ruedas, la Versys nos da cubiertas túbeles de calle, sin cámara y con llantas de aluminio. La Versys nos da cubiertas multipropósito con cámara y llanta de rayo. Bueno, esto da para hablar bastante. ¿Por qué? Obviamente las cubiertas de la Versys en tierra o arena no sirven, son realmente inapropiadas y el de la TRK funciona muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros pinchamos, se nos clava un clavo en la Versys,
como la cubierta es sin cámara, nosotros sacamos el clavo, ponemos un tarugo, seguimos. No necesitamos desarmarla la rueda. En el caso de la TRK vamos a tener que sacar la cámara. Entonces, si nosotros hacemos viaje de ruta, es preferible el sistema que utiliza la Versys o que utiliza la TRK en la versión GT. Ahora, si nos metemos en terrenos muy regulares y le damos un golpe fuerte a la rueda de la TRK, la llanta se va a deformar y la rueda de la Versys, o sea, la llanta se va a romper. Entonces, para un uso muy extremo, que realmente ninguna de estas motos es para un uso muy extremo, porque tampoco son enduros, pero bueno, sí puede pasar que nos metamos en algún lugar y que nos encontremos con un golpe inesperado. En ese caso, lo más probable es que la TRK-X lo supere sin mayores problemas y que la Versys no lo supere porque no es el modelo ideal para eso. Por otro lado, si bien la TRK, el múltiple de escape pasa por debajo del motor y no pasa por el lateral como son los enduros de pura sangre, justamente para evitar que un golpe muy fuerte abajo nos rompa el múltiple, sí nos ofrece el escape elevado. ¿Esto para qué sirve? Si nosotros nos sumergimos en un terreno con mucha agua y el escape queda por debajo del nivel del agua y la moto se para, se va a llenar de agua y probablemente se meta por la válvula de escape al cilindro y si llega a pasar eso, vamos a destruir el motor si le damos arranque. Obviamente si la moto está en funcionamiento y la admisión está por encima del nivel del agua, no va a tener problema porque no se le va a poder meter el agua. En el caso de la TRK, ofrece el escape lateral elevado que en ese aspecto nos trae esa solución. En el caso de la versión GT, trae un escape muy similar al de la Versys que está en la panza de la moto. Ahora, con respecto al instrumental, más allá si nos gusta un diseño más o menos, la gran ventaja que tiene la Versys, que no lo tiene la TRK, y eso es algo que siempre le hemos criticado a Benelli, es que la Versys no solo nos trae el consumo promedio, que eso realmente no nos genera mayores intereses, porque uno lo va a estar usando en ruta, en ciudad, uno más o menos sabe lo que consume y eso realmente es un accesorio que podemos omitirlo sin problema, pero sí nos trae la cantidad de kilómetros que podemos hacer por litro y esto la moto lo va regulando de acuerdo al consumo que va teniendo. Si nosotros con la misma cantidad de combustible vamos en la ruta 100, obviamente va a calcular y nos va a decir cuántos kilómetros podemos hacer, que no va a ser lo mismo que si vamos en ciudad o a más de 100 kilómetros por hora. Eso realmente es muy importante, porque estas motos son motos que son para viajar. Si nosotros nos queda una rayita, dos rayitas, no sabemos si son 3 litros, 5 litros, es muy impreciso que sea así. Entonces, realmente si nosotros sabemos que la próxima estación de servicio está a 60 kilómetros y nos queda una rayita, vamos a parar a cargar combustible. Y por ahí esa rayita, la Versys nos está diciendo que tenemos 100 kilómetros para hacer. Entonces vamos a evitar en los viajes tener que estar parando innecesariamente para cargar combustible. Aunque es real que la cantidad de combustible que tiene es muy grande y nos permite hacer aproximadamente 400 kilómetros por hora, dependiendo kilómetros por hora, kilómetros de recorrido con el tanque lleno. Lo que realmente es una autonomía exagerada. Uno nunca viaja 4 horas sin parar en una moto, cada hora y media, 2 horas y media, sobre todo en un viaje de muchas horas, uno para, aprovecha a cargar combustible y estirar un poco las piernas. Por otro lado, con respecto a las suspensiones, la suspensión delantera que ofrece Benelli es mucho más robusta, es de 50 milímetros contra 41 de la Versys, pero realmente la de la Versys es más que suficiente y justamente ahí hacemos un poco alusión a lo que decíamos al principio, de que Benelli ha utilizado una carrocería que no coincide perfectamente con el motor. Realmente la TRK 502 podría tener un motor de 80-90 caballos y la ciclística funcionaría perfecto. Está un poco
sobredimensionado. Y en este punto en particular está muy claro. Ahora, por otro lado, la Versys ofrece funciones multiregulables en ambas suspensiones y la TRK no. Y justamente la TRK, ofreciéndonos la versión X, tendría que tener con más razón las opciones de horquilla multiregulable. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando andamos en un terreno muy irregular necesitamos una suspensión más blanda que pueda absorber y evitar la fatiga excesiva en el piloto y en la moto. Y cuando salimos a la ruta necesitamos suspensiones más duras para que se sienta más firme y sea mejor el manejo a altas velocidades. En el caso de la Versys, curiosamente, sin ser una moto de altísimas prestaciones de ruta, y que no vamos a estar metiéndonos en circuitos ni de tierra, ni de barro, ni de arena, ni tampoco circuitos de carrera, de competición de velocidad, no tendría mayor sentido que tenga horquilla regulable. Realmente no lo necesitaríamos, pero lo trae. Entonces ese es un punto curioso que realmente nos hubiese gustado que si pudiésemos elegir ponerlo en una en la otra, se lo hubiésemos puesto a la TRK. Con respecto a las calidades, Kawasaki ya es algo que cualquier motociclista conoce y realmente cuando uno compra una Versys no encuentra ni más ni menos que lo que espera, porque realmente es una moto muy bien construida, que funciona muy bien y que ya tiene muchísimos años en el mercado, más allá que este es el último restyling. Con respecto a la TRK, es una moto que realmente, sobre todo para el que tiene el prejuicio de que lo chino es malo, que ya no es así, porque en China se fabrica desde la réplica más baja en calidad del iPhone hasta el iPhone legítimo, así que podemos hablar que el espectro de calidad está completamente cubierto con respecto a las cosas que se fabrican en China. Y en este caso, Benelli es una empresa italiana y China fabrica bajo los estándares que Benelli le exige, así que realmente la calidad es buena. Y una vez que uno conoce los productos de Benelli, realmente se encuentra con que la terminación es de altísima calidad, realmente es de altísima calidad, y que el funcionamiento es realmente muy bueno. No por nada ha tenido el éxito que tiene y ya estamos viendo Benelli TRK 502 con cerca de 100.000 kilómetros que realmente no han tenido problemas. Los únicos problemas que sí han tenido y que se han solucionado en la versión nueva es el problema de que el monoshock trasero se perdía el fluido. En casi todas pasó eso, que Benelli igualmente lo cambiaba. Pero bueno, es un problema que tuvo. Y el otro problema es que se desoldaba una de las orejas del escape en la versión GT. Y eso también está solucionado y en la versión X obviamente eso no pasa. Así que de esta manera concluimos el informe. Esperamos que haya sido de tu interés y nos vemos.